en el programa anterior. Porque, bueno, sí reúne los requisitos para tal, es un héroe nacional y podríamos decir que, bueno, por medio del decreto número 139 del 2003, en el año 2003, pues el Congreso lo declaró héroe nacional. También, pero no fue el último, él, como ya lo mencionamos anteriormente, él no fue el último héroe declarado oficialmente por nuestro país, sino que es ella, la que tenemos en pantalla. Y yo digo como hondureño que soy, que las damas hondureñas deberían sentirse orgullosas, porque el panteón de héroes nuestros estaba dominado solo por hombres, desafortunadamente. Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bien contentos de seguir contando estas historias, qué pasó entonces de la historia nuestra, de nuestros ancestros, de todos estos personajes ilustres, de todos estos que han llevado a cabo todo lo que es la historia. Y para este día tenemos pues de invitado especial a un amigo, un colega, el antropólogo Jorge Travieso. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo estamos? Invitación. Bueno, agradecemos que pues haya aceptado nuestra invitación y el tema que hoy vamos a desarrollar es vamos a hablar acerca de arte rupestre en Yaguacire y Ayasta. Y de repente alguien se preguntará en principio, ¿qué es el arte rupestre? ¿Dónde está Yaguacire? ¿Dónde está Ayasta? ¿No? Todas estas preguntas son fundamentales o que todo el mundo se las hace. En principio, pues el arte rupestre es lo que se conoce como el arte más antiguo, el arte en rocas, en cavernas, en abrigos rocosos, en pequeñas cuevas. Y ese tipo de arte es lo que se conoce como, hay dos subdivisiones, los petrograbados o petroglifos, que son incisiones en piedra, y lo que se conoce como las pictografías o pictogramas, que son pinturas en estas piedras, ¿no? Y esto, pues, es el arte, vamos a decirlo, la primera manifestación de arte que tuvieron los antiguos y que de una u otra forma, pues, nos quieren contar la historia pues de su momento, lo que ellos hacían, los animales que conocían, que cazaban, a quienes adoraban. O sea, todo ese tipo de arte rupestre está, pues, encierra muchos elementos que nos cuentan la historia, don Jorge. Así es, Arnulfo. El arte rupestre lo tenemos que considerar como un documento histórico, un documento que, como tantos otros, se presta a muchas interpretaciones. Lamentablemente, pues, desconocemos muchos elementos de contexto que nos podrían ayudar a interpretar las imágenes que vemos, pero por otro lado también nos permiten llegar a ciertos aspectos de nuestra historia que normalmente no son muy discutidos, ¿no? Estamos como saturados de Copán, por ejemplo, ¿no? De los mayas, y creo que en Yaguacire y en Ayasta estamos viendo aspectos de nuestra historia que, si bien están vinculados a esa historia de Copán, de Mesoamérica, ya nos presentan más bien un lado muy, muy distinto del desarrollo histórico de nuestro país. Definitivamente, y realmente estos lugares que hemos mencionado, el caso de Yaguacire, que es el primer lugar que vamos a ver, es interesante porque, como lo iniciamos, o lo dije al principio, está hablando de pictogramas, ¿no? Pictografía. Una de las cosas que uno se pregunta, iniciado Travieso, es ¿de dónde usaban estas pinturas? ¿Cómo hacían para producir estas pinturas? Mira, lo impresionante de esto es que son tintes naturales, tanto de origen mineral como de origen vegetal. Generalmente, ¿cómo podríamos decir? Con un soporte de algún tipo de grasa o brea natural, usualmente grasas animales. Entonces mezclamos la grasa con polvos minerales o con tintes naturales y tenemos una pintura pues muy parecida al óleo que usan los pintores hoy en día, ¿no? El problema de la grasa natural es que, siendo un compuesto orgánico,
se deteriora o es susceptible a cosas como los hongos o insectos que se lo coman, ¿no? Interesante. Y lo más interesante es cómo todavía hasta el día de hoy se preservan, claro. Sí. Y utilizando colores primarios. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como un refugio. Aquí es el sitio de Yaguacire. ¿Puede contarnos un poco la historia? Yaguacire. Mira, Yaguacire tiene dos áreas principales. Esta es sin duda la más interesante. Es un refugio, no es una cueva propiamente dicha. Lo que vemos ahora al lado izquierdo, digamos, es abierto, completamente abierto, no es cerrado, da la impresión de ser una cueva, pero no lo es. Lo interesante aquí es que se pueden apreciar un conjunto de imágenes al fondo, y en realidad estas imágenes constituyen un mural verdaderamente espectacular, un mural tremendamente complejo y que ya podremos aprovechar en más detalle, ¿no? Y es igual, es un tipo de arte que se manifiesta, que está, como usted bien lo acaba de comentar, muy abierto. Ahora, dentro de los elementos que se observan acá en el mural izquierdo, ¿qué es lo que es? Mira, he dividido las imágenes en dos fragmentos, el lado izquierdo y el lado derecho, porque yo creo que aquí hay una división iconográfica, es decir, hay dos temas grandes que se presentan a través de este mural. En el lado izquierdo vemos una gran proliferación de figuras humanas, antropomorfas. Otro detalle muy interesante que se puede apreciar aquí es que se puede ver varias capas superpuestas una sobre la otra de pintura. Esto nos indica que, en primer lugar, el sitio fue utilizado durante muchísimo tiempo y que hubo una reutilización del espacio, posiblemente porque había una necesidad de guardar o transmitir distintos conocimientos que iban cambiando según evolucionaba la historia o según cambiaban las necesidades de ellos. Hay algunas figuras zoomorfas aquí. Este mono que se ve aquí al centro es una figura muy, muy interesante, pero en este lado, como te digo, lo interesante es que se concentra en seres humanos, en figuras zoomorfas. Okay. Muy distinto a lo que vemos en el lado que tenemos derecho, aquí el lado derecho, donde tenemos exclusivamente figuras zoomorfas, animales. Entonces, es un mismo panel, digamos, un mismo conjunto pictórico, pero dividido en dos, y creo yo que esto nos permite establecer en alguna medida cómo pensaban ellos, en alguna medida conocer cuáles eran sus necesidades. Yo creo que este lado, el lado derecho, el lado zoomorfo, tiene una función doble. Por un lado, creo que tiene una dimensión espiritual. Creo que esas figuras representan de alguna manera espíritus, ¿no? Fuerzas espirituales, fuerzas de la naturaleza. Pero por otro lado también hay un elemento astronómico bastante fuerte. Interesante, realmente. Y cabe destacar que esto es una decoración de estos seres zoomorfos que son formas de animales, pues ellos únicamente están representando su entorno. Viendo sí. En esta imagen tenemos aquí al que pues se le denomina, o son sus rasgos, el cacique. El cacique. Sí, mira, aquí volvemos al lado izquierdo. Este es
Para mí esta es la figura principal, en torno a la cual gira todo lo demás. Aquí se puede apreciar una figura muy fuerte, una figura de poder. Es un hombre con un penacho un tocado bastante complejo. Pareciera tener una cabeza de animal, pero se puede ver hacia el lado derecho todo un penacho de plumas. Es verdaderamente impresionante. Y su brazo derecho, a la izquierda en la pantalla, está alzado en una posición de fuerza y tiene algún implemento ahí. Originalmente yo pensaba que era una lanza, pero en realidad es algún tipo de instrumento en forma de U. Podría ser alguna especie de utensilio para tirar dardos con mayor fuerza. Es posible que sea algo, lo que los mexicanos llamaban el atlatl, ¿no? Es posible que sea algo así, quizás sea una onda. Es difícil establecer qué es, pero definitivamente no es una lanza. Atrás de él, al lado derecho, hacia el centro de la pantalla, vemos esta figura triangular. Ya veremos que estos triángulos en realidad son probablemente algún tipo de máscara y da la impresión de que identifican a guerreros. Vamos a ver que este señor está rodeado de estas figuras de poder. Sí, porque usualmente estas figuras de poder, como usted bien lo dice, siempre están acompañados de, ¿no? Y eso es interesante porque todo el contexto, ya viendo en este caso, tenemos aquí los personajes que están rodeando al... Sí. Mira, a la izquierda se ve un fragmento de un triángulo, pero podemos ver que esta figura tiene el brazo alzado y tiene este implemento redondo. Son dos círculos, en realidad 3 círculos concéntricos, el exterior y el interior sólidos, y el central son puntos. A la derecha vemos otra figura triangular con el brazo alzado, y ya lo que pudo haber sido esta figura circular ya está completamente deteriorada. Estos serían guerreros con también brazos alzados, con escudos, ¿no? Tenemos las caras triangulares, tenemos estos círculos que se pueden identificar como escudos, y estos personajes están rodeando al cacique, es decir, son figuras que respaldan el poder de este cacique. Siempre estamos ya calentando motores, vamos a hacer una pausa, usted no nos cambie de canal, ya regresamos hablando de arte rupestre en Yaguacire y Ayasta. Creo que están haciendo referencias a personajes históricos. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Te recordamos siempre que nos escribas para escuchar tus comentarios, sugerencias a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, y también recuerda que puedes buscarnos en el Facebook con Suyapa TV Educativa para que pues saber de ti y que hagas tus comentarios. Estamos hablando acerca de arte rupestre en Yaguacire y Ayasta con el antropólogo Jorge Federico Travieso, una de las personas pues, que ha investigado mucho sobre esta temática en relación a lo que es el arte rupestre. Licenciado, cabe destacar que, incluso usted lo mencionaba, se habla ahí acerca de figuras zoomorfas, que son, vamos a solo aclarar un poco, son formas de animales, figuras antropomorfas, que son formas de personas, digámoslo así, pues también hay figuras fitomorfas, que son formas de plantas, y también astromorfas, que son formas de astros, ¿no? Y para que vayamos
entrándole más a esta temática. Sí, lo interesante de estas figuras es que pueden ser figuras de animales, digamos, en un plano, pero siempre adquieren un carácter simbólico. No son simples representaciones de animales, creo yo, sino que estos animales pues cumplen un papel metafórico y nos remiten a significados mucho más complejos, ¿no? En el caso de Yaguacire, me parece a mí un sitio extremadamente interesante porque creo yo que además de estas figuras simbólicas, metafóricas, mitológicas, si quieren, creo que están haciendo referencias a personajes históricos. Es decir, el cacique de quien hablábamos, creo yo que se refiere a algún personaje de poder que en algún momento existió en esta zona. Y si hablamos de un personaje de poder, obviamente hay toda una familia, ¿no? Atrás de todo este poder, sí, ¿no? Mira, esto es lo particular que tiene Yaguacire. Encontramos esta figura que para mí es bastante previa a la del cacique. Lo digo porque el estilo del arte es un estilo mucho más rudimentario, digamos, mucho más tosco, si se quiere. Pero aquí vemos esta figura que yo he dado por llamarlo la familia real. Tenemos una pareja, pero la figura del lado izquierdo es, a mi parecer, una mujer que o tiene un bebé en el vientre o está cargando un bebé. El asunto es que tenemos una pareja con su descendencia. Y esto podríamos decir, bueno, es un bonito retrato familiar, pero si vemos al lado derecho, vemos esta figura de nuevo con el círculo, ¿no? Círculos concéntricos, y vemos una figura triangular también, que, como ya habíamos visto en el caso del cacique, son figuras que representan poder. Entonces tenemos esta pareja con su descendencia que tienen un respaldo de poder. Estamos hablando pues ya de prácticamente el establecimiento de una línea de descendencia, quizás de un poder hereditario, el establecimiento de un linaje quizás, que es algo que vemos ya perfeccionado, si quieren, en Copán, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos todo una dinastía, ¿no? Con poder hereditario justificado por un respaldo militar y por un respaldo de tipo espiritual. Teológico, ¿no? Sí, teológico. Y estamos viendo aquí quizás una versión muy incipiente de esto, ¿no? Entonces la familia real me parece a mí que, a pesar de que estilísticamente no alcanza la complejidad que vemos en el otro lado, en el otro mural, definitivamente alcanza un mismo poder simbólico. Y siempre en estos casos, donde hablamos de estas familias, y esto habla un poco de las faturas, cacicazgos, hay también una serie de animales que acompañan también en este mural. Sí, definitivamente, si nos vamos a una figura de poder espiritual, nadie como el jaguar. Y esta figura es
también tiene un carácter simbólico, creo yo. Por un lado, simbólico de poder, de fuerza, es decir, el felino más poderoso de América es el jaguar. Y ha sido, pues, su uso simbólico en toda la cultura mesoamericana y en la sudamericana, ¿no? Ese es el verdadero rey de la selva. Sí, aquí sí es el verdadero rey de la selva. Ahora, yo creo que en este caso, esta figura tan excepcional tiene un trazo de dibujo exquisito, ¿no? Pero esos puntos que vemos, por un lado, sí representan las manchas del jaguar, pero por otro lado yo creo que también nos dicen que este no es un jaguar de carne y hueso, que este es un jaguar que está allá arriba en el cielo, que es muy probablemente una constelación. Esos puntos serían entonces marcadores de estrellas. Hay otros animales en este mismo conjunto, en el lado derecho, que me han hecho pensar eso, particularmente el caso del un escorpión bellísimo que podemos ver en este lado, ¿no? Dentro de la cosmovisión mesoamericana, realmente el jaguar es fundamental, ¿no? Y el jaguar representa el día, la noche, la muerte, la vida. Y el poder terrenal también. Así es. Hablando un poco que se hablaba del escorpión, sí. Que es incluso de los animales venerados en casi todas las... Mira, en este caso, bueno, por un lado creo yo que el dibujo es excepcional y es un animal que tiene, pues, cierta importancia incluso en pueblos indígenas aún existentes. En el caso de los tahuacas, tienen un mito de origen, un mito que explica de dónde vienen los tahuacas, y su origen es precisamente en un alacrán. ¿No? Así es. También tenemos en el occidente de Honduras está San Manuel de Coloete, cuyo nombre significa, pues, el lugar de los alacranes, ¿no? Entonces vemos que también es un animal, claro. Es un animal poderoso. Ahora, lo excepcional de esta figura es que si le sobreponemos un mapa de la constelación del escorpión, de Escorpio, el nivel de coincidencia es verdaderamente impresionante, verdaderamente fuera de... bueno, es algo difícil de imaginar. Así de buenas a primeras uno dice, bueno, qué bonito dibujo de alacrán. Pero ya una vez que lo vemos, podemos ver que en realidad nos están hablando de un animal que existe aquí en la Tierra, pero también existe como una fuerza espiritual en el cielo, como constelación. Estos animales, entonces, tenemos que vincularlos de alguna manera al chamanismo, a la noción de que la persona tiene un acompañante espiritual animal. Ahora, la coincidencia entre el escorpión y la constelación la podemos ver en varios puntos, ángulos exactos que coinciden en el dibujo y en el alineamiento de las estrellas, en las dimensiones y las proporciones del dibujo en comparación con las proporciones de la constelación. Ahora, esto me hace pensar que posiblemente todo el lado derecho de este mural nos esté hablando de constelaciones. Tal vez sea demasiado aventurado decir que hay todo un zodíaco ahí,
pero sí podemos ver que hay una coincidencia de figuras, pero que no es fortuita, es evidentemente muy intencional para transmitirnos significados muy particulares respecto a su cosmovisión, a cómo veían la relación entre el ser humano y estas figuras celestiales. Y es interesante porque dentro del zodíaco, por ejemplo, de los mesoamericanos, de todos los mayas, uno de los que más concuerda con toda esa mitología griega, etcétera, es el escorpión. Sí, lo que pasa es que es una figura tan evidente en el cielo, ¿no? Así es. Que es difícil, No se requiere... difícil decir que es otra cosa. Ajá. ¿No? Así es. ¿No? Así es. Así Ahora, es. tenemos entonces que en este mural la conjugación de ambas cosas. Por un lado, el poder terrenal, el poder político, el poder militar. Y en el otro lado, el poder espiritual. Y yo creo que de alguna manera están queriendo decirnos, bueno, los poderosos, los gobernantes, tienen el respaldo de los espíritus. Como han hecho infinidad de gobernantes, reyes, emperadores a lo largo de la historia humana, ¿no? Así es. Al buen entendedor, pocas palabras. Realmente interesante. Pues esa fusión es interesante, coherente y tiene mucho que ver con el poder. Bueno, ustedes no nos cambien, que vamos a seguir hablando acerca de arte rupestre en Yaguacire y Ayasta. No nos cambien, ya regresamos. Estas funciones, digamos, de tipo espiritual. Continuamos hablando acerca de arte rupestre en Yaguacire y Ayasta con nuestro invitado, el licenciado o antropólogo Jorge Travieso. Realmente hemos visto en la trayectoria de este programa esos personajes que comentamos de seres zoomorfos, formas de animales, antropomorfas de personajes, de fitomorfos. Algo que llama la atención y que se ha estado investigando últimamente es lo que se conoce como las astromorfos, y que usted bien lo comentaba, el licenciado Travieso nos comentaba acerca de cómo se va asociando el poder a lo terrenal y también a lo espiritual, y cómo estas imágenes o cómo este arte rupestre también es una forma de personificar el poder, es decir, hacerlo ahí vivo. El poder no solo es subjetivo, el poder es algo concreto realmente. Sí, es muy real. Ahora, en el caso de Yaguacire, me parece que es un sitio excepcional porque retrata estos elementos de poder, tanto terrenal como político, si quiere, como espiritual. Y eso es algo que no he podido identificar, que no he podido discernir en otros sitios de arte rupestre. Ahora, pensemos, tratemos de imaginarnos cómo sería ser un chamán en aquella época. Por un lado tiene estas funciones, digamos, de tipo espiritual, similares a lo que hoy diríamos son las funciones de un sacerdote. Pero por otro lado también tenía funciones que hoy en día cumplen los científicos. Así es. Es decir, una persona que estudia el cielo por sus posibles significados o poderes espirituales, inevitablemente tiene que convertirse en un profundo conocedor, tiene que tener elaborado una especie de mapa, tiene que poder ubicar las estrellas, tiene que conocer los ciclos de los planetas, los movimientos planetarios, desplazamientos que marcan
inicios de la época de siembra, que marcan inicios de las lluvias, que le dicen cuánto tiempo falta para que terminen las lluvias, etcétera, etcétera, ¿no? Son conocimientos bastante profundos. Y esto de alguna manera les obliga a llevar un registro. Y aquí en Yaguacire vemos algunas figuras que creo yo que son precisamente eso, registros de eventos celestiales. Por ejemplo, esta figura que vemos es de lo más curioso. Por un lado tenemos un zoomorfo, correcto, pero de nuevo, no es algo que se le parezca a un jaguar, pero igual tiene una cantidad de puntos, ¿no? Entonces, manteniendo la idea de que estos puntos en realidad son marcadores de estrellas, lo lógico sería que esta figura represente alguna constelación. ¿Cuál? Es difícil especular, pero al lado inferior derecho de este zoomorfo vemos una figura que es como un círculo blanco al centro, como con destellos, digamos. Vemos que 3 de ellos son sencillos, son un como rayo con destellos, con rayos más pequeños hacia el extremo, ¿no? Pero el que queda hacia la parte de abajo tiene 1, 2, 3 en un solo sitio. Como que tuviera más luz, un destello más largo en esa dirección. A mí esto me dice, ok, tenemos una figura cerca de una constelación que emite luz y emite más luz en una dirección. Para mí eso es o un cometa o algún bólido bastante impresionante que pasó cerca de esa constelación, ¿no? Entonces tenemos un registro o de un cometa o de un evento mucho más fugaz como el caso de un bólido. Yo en lo personal no sé si es por romanticismo o qué, pero prefiero pensar que es un cometa, ¿no? Porque los cometas, por lo menos los que yo he visto, me han causado una impresión tan intensa que me da la impresión de que el chamán pasó por una experiencia similar, ¿no? Ahora, tenemos el caso de esta otra figura. Para mí es un cuzuco, o por lo menos se parece a un cuzuco. Volvemos a tener una figura zoomorfa con puntitos. Supongamos que es otra constelación, quizás cerca de la Luna, por este círculo que tenemos a la izquierda. Pero si vemos bien, mira, el cuzuco tiene la cola hacia abajo, se puede ver la curvatura, tiene patas y brazos, la figura esta que parece casi un caparacho de tortuga, y luego en la parte superior derecha lo que podría ser la cabeza. Ahora, inmediatamente junto a la cabeza de esta figura zoomorfa tenemos un pequeño antropomorfo. Es un hombrecito que anda allá arriba visitando la constelación del Cuzuco. Podría ser algo considerado anómalo, fuera de serie, pero en realidad sabemos que los chamanes, por un lado, tenían estos acompañantes animales. Habíamos mencionado los nahuales, por ejemplo, ¿no? Y que tenían la capacidad de establecer comunicación con sus nahuales, con estos espíritus, a veces a través del uso de drogas alucinógenas.
todas nuestras culturas indígenas han utilizado drogas o, en el caso de los mayas, la inducción del shock a través del sangrado profuso, ¿no? Pero tenemos esa capacidad. Y aquí creo yo que nos están señalando pues, que esta era una práctica bastante común en este sitio. Tenemos estas otras dos figuras. Si vemos bien, la figura de la derecha tiene estas como plumas en la cabeza, ¿no? Pero arriba, como suspendido, tenemos una figura muy parecida a la que andaba visitando a el Cusufo. Muy parecida. Podemos suponer que aquí el chamán se está de alguna manera desdoblando a través de el uso ritual de drogas, a través de ayunos, a través de algún tipo de inducción ritual para trasladarse al plano espiritual y establecer comunicación con su nahual. Este tipo de experiencias están ampliamente documentadas en el arte rupestre de Sudamérica y de Norteamérica. Creo yo que en este caso tenemos un ejemplo excepcional, además de que la calidad de la representación artística es también verdaderamente excepcional, o sea que el chamán no era solo un científico y un sacerdote, sino que también era un artista consumado, un pintor consumado. En el caso de Yaguacire, perdón, de Ayasta, tenemos una serie de talladores consumados, porque allá, a diferencia de Yaguacire, no hay pinturas, sino que todas son figuras talladas en piedra, también en un sistema de refugios de alguna manera similar al de Yaguacire, ¿no? Y hay que pues resaltar que tanto en la cueva de Ayasta, estamos observando, realmente, como bien lo decía el licenciado Travieso, es un petrograbados, básicamente en su mayoría. Y esa diferencia entre una zona y la otra es interesante porque es lo que Honduras tiene muy especial, ¿no? Hablamos de que en casi todo Honduras encontramos que hay ese tipo de arte rupestre, y lo que más prevalece realmente es el tipo de arte como lo que se considera los petroglifos o petrograbados. Sí, yo estoy empezando a ver un patrón, necesitaría visitar muchísimos sitios más, pero me da la impresión de que la pintura es más bien propia de la zona mesoamericana, por lo menos en este sector. Tenemos pintura hacia el occidente de Honduras, ¿no? Hay sitios verdaderamente excepcionales, como el caso de La Pintada, allá adelante de Marcala, que yo creo que también está emparentado con sitios en El Salvador. Aquí básicamente las pinturas terminan casi en una línea recta. Está Yaguacire, luego tenemos Nueva Armenia, y luego un sitio que recientemente ha sido registrado, que es el sitio de Texiguan. Bien, vamos a seguir viendo, analizando, contando la historia de esta arte rupestre que realmente cada vez nos sorprende más. Si ustedes no nos cambien, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Coincidencias culturales nos permite decir, ok, estamos operando dentro.
Gracias por seguir ahí con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de arte rupestre en Yaguacire y Ayasta. Y estamos haciendo un recorrido realmente por esos sitios que son tan cercanos a Tegucigalpa, realmente no son tan alejados. Yaguacire queda en la salida al sur y Ayasta ya por la zona de San Buenaventura, están muy cerca realmente, ¿no? En la zona de Ayasta, pues que están los petrograbados, hay también otra cosa interesante, hay una serie de abrigos rocosos que pues en cada uno de estos, licenciado Travieso, encontramos pues esta manifestación artística de este arte rupestre. Por ejemplo, hay una serie de imágenes cuando uno va acá que llama mucho a la imaginación, pensando un poco qué quiso dar a conocer el artista. Viendo esta imagen, ¿cuáles son las interpretaciones que usted ha hecho? Mira, esto es una muestra de la enorme complejidad que pueden alcanzar estos sitios. Este es un muro con una considerable cantidad de figuras, algunas de ellas no identificables. Podrían ser simplemente diseños realizados bajo el efecto de algún tipo de droga que luego fueran interpretados como un mensaje proveniente de la dimensión espiritual. Lo que sí hay que señalar aquí es que tenemos estilísticamente algo mucho menos elaborado que lo que encontramos en Yaguacire. Un estilo mucho más, a mi manera de verlo, pues mucho más arcaico. Algunas figuras son simplemente, parecen dibujos infantiles, ¿no? Un par de rayitas y un circulito y ya tenemos la figura, ¿no? Hay algunas que se podrían identificar, estas figuras segmentadas muchas veces están asociadas son gusanos asociados al agua, ¿no? Tenemos otras como esta, por ejemplo. Este es un mono verdaderamente espectacular. Se puede ver, el cuerpo es una especie de figura romboide, pero la cola hacia el lado izquierdo arquea y es de una estilización impresionante. Las patas se puede ver que tienen dedos, ¿no? Dedos prensiles, como corresponde con un mono, o sea que hay cierta precisión anatómica. Y luego pues los brazos y las manos, ¿no? Y también se ve el movimiento, ¿no? Se ve en movimiento, exactamente, eso quería señalar. Es una figura tremendamente dinámica, ¿no? En este caso. Este otro es una figura que a mí me dio problemas, ¿no? Porque a primera vista uno dice, es un sapo con cara triste, ¿no? Parece un happy face invertido, pero luego viendo que lo que pareciera la boca anatómicamente no corresponde con la boca, con donde está la boca del sapo. Tuve la fortuna de visitar este sitio con la gran epigrafista maya Linda Chili y ella me señaló que efectivamente el sapo, el Bufo marinus, es un sapo, es un animal que tiene una cantidad considerable de componentes de alcaloides alucinógenos. Entonces es muy posible que hayan utilizado el sapo y que nos estén diciendo que es a través de este sapo que logran esta comunicación con la dimensión espiritual. Interesante, ¿no? Nos dan la fuente de sus... Sí. Ahora, mira, esta figura para mí es la más excepcional que hay en Ayasta. Es un ave
se puede ver el ojo y el pico abierto hacia arriba. Luego vienen los hombros y alas. El ala derecha está más completa, el ala izquierda está bastante deteriorada, pero se puede ver en el ala derecha la curvatura del ala y las plumas hacia abajo, ¿no? Y luego la cola, se pueden ver, la cola que apunta hacia abajo tiene las plumas bastante bien definidas. Lo enigmático de esta figura es este detalle circular que tiene al centro. En realidad no sé qué podría significar. Por su posición, viendo hacia arriba, yo podría decir que quizás esté relacionado con el Sol, que sea algún tipo de figura solar. Y luego tenemos un tema reincidente, ¿no? Un tema que se repite, el de la figura con estas plumas, los emplumados, ¿no? Que aparecen en muchos sitios, no solamente en Ayasta y Yaguacire. Quizás nos estén diciendo que son figuras de poder. ¿Qué tipo de poder? No sabemos, ¿no? O es posible que sea una especie de autorretrato del chamán y tengamos aquí uno de los primeros selfies. Interesante, de la época. ¿No? Sí. Ahora, esta es otra figura que aparece en varios sitios. Yo lo llamo el arlequín, porque estas quizás sean plumas, pero la forma que salen del dibujo se parecen a las figuras de arlequín o de estos payasos de la Edad Media, ¿no? Pero estas figuras aparecen en muchos sitios. Aparece allá en Oropolí, en Orealí especialmente, ¿no? Y en algunas figuras, en algunas piedras talladas en la zona del Patuca también aparecen, ¿no? Ya que usted mencionaba pues otros sitios, porque sabemos que estos no son los únicos que encontramos en todo Honduras, según su valoración, ¿qué podría usted decirnos en relación a toda la zona que usted ha visitado y que sabemos que ha sido muchos lugares? De hecho, me ha invitado a mí en muchas oportunidades a conocer nuevos sitios, y que es interesante, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus valoraciones? Mira, yo creo que a través del arte rupestre podemos ver detalles históricos, culturales, de un periodo bastante extenso. Solo la diferenciación estilística nos dice que hubo una evolución que tomó mucho tiempo, ¿no? Por otro lado, también vemos muchas coincidencias en tipos de figura, en iconografía, que nos permite establecer coincidencias culturales, nos permite decir, ok, estamos operando dentro de un área cultural determinada, que tiene una serie de convenciones iconográficas compartidas en toda la zona, ¿no? Figuras que se repiten, como el arlequino que acabamos de ver, como estas figuras emplumadas, ¿no? Nos permite también ver que no estamos hablando de un área cultural única, que estamos hablando de un área con fuerte influencia mesoamericana, pero también con fuerte influencia de las culturas sudamericanas. Y esto, yo vengo insistiendo, es posiblemente el rasgo distintivo de la cultura hondureña, que aquí tenemos el punto de contacto, el traslape entre dos áreas culturales muy importantes, y que es ese contacto, ese traslape,
lo que nos distingue de los demás países centroamericanos y latinoamericanos en general. Bien, son palabras de uno de las personas que ha aportado mucho a la arte rupestre, de los investigadores, el antropólogo Jorge Travieso, pues compartiendo un poco sus apreciaciones, valoraciones, sus hipótesis, y que pues lo que está haciendo es abriendo ese espacio para que los nuevos investigadores también lo hagan y que pues sigamos ese ejemplo, ¿no? Agradecemos al iniciado, el antropólogo Jorge Federico Travieso, ¿verdad?, por sus aportes, por sus comentarios, por sus imágenes tan claras realmente. Ha sido más que ilustrativo esta temática y uno queda con ganas de conocer o de saber un poco más. Bueno, y a ustedes no olviden escribirnos aquí en nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com, y también recuerda que estamos pues en el Facebook de Suyapa TV Educativa para que pues, nos busques por ahí y hagas también tus comentarios. Agradecemos pues, tu sintonía y esperamos encontrarnos en la próxima, agradeciendo muy especialmente al maestro Jorge Federico Travieso y pues en mi nombre, Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.